Hola, muy buenos días. Un gusto acompañarlos en esta mañana y compartir con ustedes algunos insights, algunas informaciones que salen de los últimos estudios globales que Kantar y Bope Media ha realizado, no solo en la región, sino, como lo decía, alrededor del mundo. Entonces, si algo estamos claros hoy por hoy es que nos enfrentamos a un contexto de dos hiperinformación. Estamos bombardeados. Hoy por hoy recibimos 100 veces más información de la que recibíamos hace algunos años, pero también de hipersegmentación, en la medida en que tenemos un montón de fuentes de información a las que podemos recurrir cuando necesitamos tener datos, cuando necesitamos tener información. Entonces, en ese contexto o en ese ambiente, los medios de comunicación han tomado una posición bastante relevante, pues porque la credibilidad en los medios de comunicación sigue siendo muy alta. En América Latina, el 80% de los consumidores confía en los medios de comunicación para sentirse informado. Pero por el otro lado también un contexto pues desafiante, porque la competencia es mucho mayor. Y no una competencia a nivel comercial, sino una competencia a nivel de atención. Entonces, ¿cuáles son las claves o cómo hacemos los que estamos en el mundo del marketing, de la investigación y de los medios para lograr conquistar a ese consumidor y poder traer su atención hacia nuestros canales o nuestros medios de información, de comunicación, de entretenimiento o de contenido? Entonces, nosotros hemos identificado a través de nuestros estudios cuáles son esos principales puntos, cuáles son esos principales temas que no se pueden dejar a un lado y que no podemos dejar de evaluar y de considerar. Y eso es un poco lo que queremos compartir el día de hoy con todos ustedes y comentarles cuáles son esos principales hallazgos. El primero, la relevancia. El 75% de los consumidores conectados en América Latina no considera que prefiere ver publicidad relevante de acuerdo a sus intereses. Y eso es bien interesante porque durante la pandemia el 96% de los latinoamericanos nos comentó que valoraba la publicidad y valoraba que las marcas se conectaran con ellos de una manera que les ayudaran a que su vida fuera más sencilla, que les dieran herramientas para que hacer su vida y su cotidianidad mucho más fácil. Entonces, aquellos mitos o aquellas creencias del rechazo a la publicidad o del rechazo a todo lo que sea contenido comercial, pues no es tan cierto y lo vemos reflejado en este tipo de números. El segundo punto es la creatividad. El 50% de la efectividad de los medios depende de la calidad creativa de la publicidad. Y esto lo sabemos, y hay muchos estudios relacionados con cómo la creatividad, incluso en el ecosistema digital, donde hay cierto rechazo o cierta negatividad hacia algunos contenidos publicitarios, cuando se usan o cuando se emplean estrategias de creatividad diferenciadoras, pues dan la posibilidad de tener un mayor impacto, una mayor recordación y sobre todo una mayor tasa de conversión respecto al mensaje y respecto a la compra efectiva. Entonces, sin lugar a dudas, estos dos aspectos de relevancia y creatividad mezclados o combinados de una forma eficiente nos ayudan a generar esta diferenciación que tanto buscamos o que tanto necesitamos, no solo a nivel comercial, pero también a nivel de contenidos. Otro aspecto súper importante es el contexto. El 63% de los consumidores conectados prefieren ver la publicidad en las plataformas que les gustan, ¿no? Pero aquí hay un concepto también que es fundamental y es que no una publicidad invasiva, sino en los espacios que sean determinados o que sean seleccionados para que aparezca la publicidad. Muchas veces una publicidad invasiva o que no haga parte del contexto en el que el consumidor está acostumbrado a desempeñarse puede generar rechazo, no solo para el contenido comunicacional, sino también para el contenido comercial. Cuarto punto, la eficacia. Un 74% de los consumidores conectados dijeron que ven los mismos anuncios con demasiada frecuencia y que esto es muy repetitivo. Y he aquí la importancia de una planificación publicitaria que se haga con detenimiento,
que se haga pensando en qué manera construyo un alcance que cada vez sea más eficiente y no un desgaste, que va muy relacionado con lo que hablábamos en los términos de contexto. Y cuando seguimos hablando de estos aspectos fundamentales, pues aparece un concepto como la resiliencia, que un 53% de los consumidores conectados buscan en Internet las marcas que ven anunciadas mientras están expuestos a la televisión. Entonces, esta parte de la resiliencia, de poder estar presente en la mente del consumidor con una estrategia de comunicación y de contenidos articulada que vaya desde el punto de vista lineal hasta el punto de vista digital, es fundamental. Las barreras entre lo digital y lo analógico, si es que lo queremos llamar así, se han desdibujado, ya no existen más. Entonces, como marca, como generador de contenido, como productor de contenidos, es fundamental tener una estrategia coordinada y una estrategia que acompañe al consumidor sin importar el momento, el lugar, el dispositivo que use para exponerse a los contenidos. Entonces ahí es cuando hablamos de la importancia de la resiliencia como una estrategia de marca y de contenidos fundamental en la actualidad. Entonces, si ustedes se ponen a ver, a lo largo del día, nosotros estamos siempre conectados. De una forma u otra estamos siempre conectados o dependiendo o recibiendo información a través de cualquier tipo de estímulo, sin importar si estamos en la casa, si estamos fuera del hogar, etcétera, etcétera. Y vamos con mucha facilidad de un medio al otro, como les digo, sin importar el momento, sin importar la plataforma, sin importar el dispositivo, ¿no? Hoy por hoy, cuando hablamos de medios tradicionales, esos medios tradicionales ya no lo son más. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de los medios tradigitales, porque leer un diario lo puedo hacer en el ejemplar impreso, pero puedo luego ir a la tableta o al computador o al celular, interactúo con infografía, con video, con audio, con sonido, en fin. Hay muchísimos aspectos tecnológicos que han cambiado el contexto de los medios. Y entonces aquí aparece un concepto que es el de always connected o siempre conectados. Entonces, aquí no me voy a referir adicionalmente al tema del metaverso que viene en la charla siguiente, pero que además podrán ver la visión de Cantar y Ope Media sobre el tema del metaverso mañana a las 10:10 a.m. con mi colega Carolina Ibargüen de Colombia, quien estará presentando los aspectos fundamentales sobre el metaverso, que nos dan otros retos y que nos imponen otras tendencias y otras maneras de pensar. Pero hoy por hoy, en el que estamos conectados todo el tiempo, un 32% ha sido el aumento del uso de dispositivos móviles para acceder a Internet en los últimos 7 años. O sea, esto es una realidad y creo que lo vemos, hay casi más celulares que personas en nuestra región. Y un 45% de las personas opina que estaría personalmente perdido sin poder acceder a su smartphone. Y estoy seguro que si hacemos esa pregunta entre los que están conectados el día de hoy, entre los colegas o entre las personas que están en torno nuestro, este 45% subiría a un monto muchísimo más alto. Porque de verdad que tenemos el famoso FOMO, el miedo a perdernos lo que está sucediendo o a no tener toda la información o a no tener todos los datos. Y esto ha hecho que el consumo de medios haya aumentado desde bien temprano en la mañana y que se haya extendido hacia más tarde en la madrugada. Es decir, sin lugar a dudas, la pandemia nos trajo un cambio de hábitos, pero cambios de hábitos que se sigan manteniendo a lo largo y ancho de América Latina y que nos están marcando unas tendencias diferenciadoras a lo largo de nuestro viaje de consumo en el día. Entonces, conocer cómo esos pequeños cambios pueden impactar a mi consumidor, pero pueden impactar también el mensaje y la estrategia informativa, nos puede dar luces para ser mucho más efectivos en nuestra gestión de marketing y de comunicación. Pero hay aspectos que sin lugar a dudas no han cambiado. La función de los medios sigue siendo entretener e informar. Y lo vemos aquí claramente para el caso de la televisión y del Internet. Y lo vemos en el caso de los diarios, que ha tenido un fundamento muy fuerte en la parte de información y en la parte de credibilidad. Y lo vemos igualmente en la radio, que básicamente está hoy por hoy omnipresente en todos los momentos del viaje del consumidor a lo largo del día. Entonces, teniendo en cuenta estos fundamentos de
entretenimiento, de información, de compañía y de ser un eje central en la vida de los latinoamericanos, pues podemos ver cómo los hogares siguen conectándose a lo largo y ancho de América Latina al consumo de televisión, ¿no? Por muchísimas horas en un día normal. Este tiempo de consumo individual nos da luces no solo de la relevancia que siguen teniendo los medios de comunicación, pero también de la necesidad que tienen los hogares en América Latina por estar conectados, informados, por entretenerse. Y el eje central que le dan a los medios en sus hábitos y en su día a día. Entonces, por ejemplo, esto impacta o estas decisiones o estos hábitos que tienen los hogares en América Latina y alrededor del mundo, nos llevan a una reflexión bastante relevante, y es que, por ejemplo, las 10 marcas más valiosas del mundo, ¿no? De acuerdo al indicador de Kantar Insights, el BRC, concentraron en el formato de video durante el 2021 el 70% de sus inversiones publicitarias. Y esto claramente está relacionado con el impacto y con la fuerza que tienen ciertos formatos para llegar y para influenciar no solo la compra y venta de los productos, pero también el posicionamiento de las marcas. Y en esa línea, hoy más que nunca, con esta hiperinformación, con esta hipersegmentación, pero adicionalmente con esta cantidad de datos que tenemos a disposición, la información como la que proveemos los que estamos participando en este evento, la información de mercado, la información de conocimiento del consumidor, de hábitos y de contexto, pues se hace mucho más relevante que nunca para la toma de decisión. Hace algún tiempo nosotros hablábamos de la desaparición de las pantallas, ¿no? De las pantallas en el hogar, de los Smart TVs, por ejemplo. Y esa es una predicción que pues no se cumplió porque hoy por hoy, en América Latina, la tenencia de Smart TVs o de televisores conectados pasó de un 23 a un 56%. Hablábamos, por ejemplo, de la proliferación de las pantallas curvas, que no sucedió. Hablábamos, por ejemplo, también de la llegada o de la penetración que iban a tener las gafas de tercera dimensión domiciliares o dentro de los hogares. Situación que no se presentó es que se incrementó la cantidad de televisores conectados y adicionalmente se incrementó que se tienen en los hogares. Hoy por hoy, las predicciones van más allá hacia que en el metaverso no voy a necesitar una pantalla, no voy a necesitar un televisor, sino que voy a necesitar un software, un sistema para ver televisión en el metaverso. Y Meta está apuntando mucho a esta tecnología de no tener pantallas, sino de ingresar en el metaverso para poder consumir contenidos. Entonces, bueno, tenemos que esperar un poco para ver si esta predicción se hace o no se hace realidad. Lo que sí es una realidad es que la tenencia y la penetración de las pantallas como centro del hogar, como principal device en el que consumo contenidos, sigue siendo relevante. Entonces, en el caso de Brasil, donde hace poco lanzamos una medición de Video Streaming Report, que es de todo el ecosistema de la medición de la televisión, del video on demand y de la televisión lineal y cómo estos dos aspectos coexisten, una medición que ya se está realizando también en Chile, en Perú y en Colombia y en Argentina, encontramos aspectos súper importantes, como que, por ejemplo, el 78% del tiempo dedicado al consumo de video en el hogar se dirige hacia la televisión lineal o hacia la televisión abierta o televisión por cable. Y un 22% del tiempo de consumo se dedica al video en línea dentro del hogar. Entonces, estos son números relevantes que nos llevan a conocer otras realidades y que nos ayudan a conocer otro punto de vista en una región que todavía tiene retos bien importantes de conectividad y de suscripción. Si nosotros hablamos de diferentes tramos etarios, vemos cómo la coexistencia que les mencionaba hace un rato, entre los medios digitales, entre el mundo analógico y el mundo digital, pues es una constante sin importar el nivel socioeconómico, el sexo y la edad. Y aquí lo que es bien importante es que esa frontera, y vuelvo al concepto, esa frontera entre lo digital y lo analógico se desdibuja. Yo creo que ahora tenemos que hablar de un contexto o de un entorno
phygital, en el que las personas con muchísima facilidad van de un lado para el otro, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros somos consumidores de los medios, de los contenidos, de la publicidad y del marketing, sin importar la plataforma, el momento o el lugar. Pero cada plataforma, cada dispositivo tiene que tener un contexto o una relación puntual de acuerdo a sus dimensiones y de acuerdo a los requerimientos técnicos que tienen, ¿no? La televisión, como vemos, sigue siendo el dispositivo más utilizado para consumir contenidos de video, seguido por el smartphone. Pero no puedo pretender que una pantalla de 55 pulgadas, por ejemplo, nos dé la posibilidad de exponer la publicidad igual que un smartphone, que es mucho más pequeño. Entonces, en esa línea y de esa medida, lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar el formato y el contexto de cada uno de los medios a las necesidades y a la manera como se expone ese contenido, ¿no? Y cuando revisamos las principales tendencias, digamos, de consumo a lo largo del día, en este estudio que realizamos en Brasil, encontramos cómo la televisión abierta posee, o la televisión por cable, poseen una curva de audiencia a lo largo del día más relacionada con las programaciones en directo, mientras que los videos online, al estar disponibles durante todo el día, pues tienen una curva muchísimo más horizontal. Entonces, en esa medida, pues nosotros recalcamos que tener información sobre los hábitos, los consumos y sobre todo sobre las principales tendencias es fundamental para la toma de decisiones, ¿no? Y por eso Kantar y Open Media sigue poniendo a disposición de todos sus usuarios y de todo el ecosistema de investigación data como esta para la mejor toma de decisiones y de información. Entonces, los 3 puntos claves para llevar: el primero, pues a lo largo del día estamos yéndonos entre diferentes dispositivos, los que nos lleva a estar siempre conectados. Número 2, los formatos de video hoy por hoy son muy importantes y son utilizados por todos los medios de comunicación y son bien efectivos. Y adaptar los formatos de video a cada tipo de plataforma es fundamental. Y el tercero, el televisor sigue siendo el centro de generación de contenidos y de consumo dentro del hogar. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Quedo a su disposición por si hay preguntas, si hay dudas, y muchísimas gracias por el espacio.